el protagonista de huelgas de hambre, preso político, él y su hermana, destacados activistas por los derechos constitucionales, hace una denuncia donde expone fraudes que están involucrados opositores conocidos. Así que voy a poner parte un poquito, porque quédense ahí, que les voy a poner la prueba. Tuvimos la oportunidad eh, de hacer mucho con esto. Él hace esta denuncia. Ponlo producción. Efectivamente, el señor Orlando Luis Pardo Lazo cometió un fraude, involucró a mi hermana Omar Isabel Ruiz Urquiola. Básicamente, aquí está denunciando que Pardo y Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, podrían haber estado involucrados. Esto es constatado por Freedom House. Esta organización que fue creada hace muchísimos años, ustedes van a tener más oportunidad de saber mejor, se dedica a ayudar a personas prominentes alrededor del mundo que luchan contra derechos humanos, cosas así, apoyarlo en cosas y proyectos monetariamente. Entonces, Alexander Otaola no se hizo esperar y en su programa 2 veces tocó el tema. Todos sabemos que Rosa María Payá y Alexander Otaola, Rosa María Payá es la que está al lado de Alexander Otaola en este video que ustedes vieron, que ha sido una tremenda farsa. Ponle producción, el video ahí está, mírenlo, eh, tratando, diciendo que no pudieron salir porque Cuba no les dio permiso cuando el 11 de julio. Rosa María Payá es también la que recogió los contenedores de donaciones que misteriosamente, alegadamente se robó la dictadura cubana, pero que realmente no quedó rastros de ellos. Y Alexander Otaola no se hizo esperar para pronunciarse de una manera en la primera vez que lo hizo, el primer programa del lunes, invitando sutilmente, comenzó a hacerlo. Porque por si ustedes no se han dado cuenta, yo se lo voy a decir. Alexander Otaola es una persona que te mete de una manera subcutánea el estado de opinión negativo hacia alguien, crea la duda en ti, te pone 3, 4 ejemplos para que tú entiendas que él no es que desconfía, pero a lo mejor, y después arremete. Escuchemos. Por eso es que me duele que en este momento estén involucrados los Urquiola y en este momento estén involucrados otros opositores valiosos. Yo creo que Omara tendría que salir también públicamente y hablar si recibió algún dinero, si viajó con ese dinero, si recibió algún tipo de dinero dentro de Cuba, que a lo mejor no lo recibió en billete, lo recibió en comida, lo recibió en envío, lo recibió en medicina, no sé. Porque Omar es una paciente de cáncer. Porque las medicinas que le hayan mandado Omar a Cuba, si es que le mandaron medicina, no me consta, deben haber costado dinero, porque los viajes de Omar a Estados Unidos a recibir tratamiento fueron pagados por alguien. ¿No se habrá utilizado el dinero en esas gestiones? Aquí estamos viendo un esfuerzo infinito en dejar una pregunta encima de cómo se gastó el dinero que Ariel denuncia saber que fue malversado por parte de Pardo con ayuda de Rosa María Payá Acevedo. Seguimos. Yo creo que esto debe ser aclarado inmediatamente. Por No te preocupes, Fifi, que para eso estoy yo. él salir en público y desglosar cada uno de los $10,000.
Y punto. Como nos hubiera gustado que salieran en público y hubieran desglosado tantas y tantas mentiras alegadamente dichas al pueblo de Miami cuando los contenedores. Y escúchenme, por favor, todos, todos, dejen de mezclar el dinero con la causa. Esto es, y tenlo en cuenta, perdona, esto es una invitación a que tú no relaciones ser activista, disidente en Cuba, escuchen, con ser mantenido, ser ayudado, pero aquí como disidente, como nuevo exilio contestatario, como activista o como se hacen llamar porque con unos títulos cabrones, sí te podemos poner a ti en el candelero como ha hecho Alexander Otaola y dejar toda tu estrategia al descubierto para que allá te metan preso y después tú no tienes una java. Ojo con esto, que esta invitación es un arma de doble filo. Hay un grupo minúsculo así Escuchen. de gente que no aporta absolutamente nada a la causa. Bueno. Y lo único que está es pendiente del dinero que gana el que la gana, el que lo pide, el que lo hace, el que lo solicita y al que se lo dan. O sea, te quitamos de tus contribuciones, pero tú no me puedes preguntar en qué lo gasto. O sea, para ser la voz del líder que tú necesitas en tu casa con tu teléfono en la mano, yo te voy a quitar de tus taxes, porque te lo va a quitar un programa del gobierno que después me lo va a dar a mí en grants, y tú no me puedes preguntar en qué lo gasto. Escuchen. Gente que no tiene nada que ofrecer, gente que no ha podido aplicar para un fucking grant porque no tiene plataforma alguna. O sea, si no tienes plataforma y si no la tienes, cómprala, que seguro te dan un gran. Es perfecto el negocio. ¡Wow! No había pensado en esto. Sigamos escuchando. Pero en vez de ponerse en función de crear una plataforma, una estrategia, un plan de hacer oposición, prefieren dedicarse a desprestigiar y a despedazar el trabajo de otros. Vale recalcar trabajo que no ha liberado a Cuba por muchos años, y no es ahora, hace muchos años. Es una verdadera pena. Es una verdadera vergüenza, ese sería mejor decirlo así. Que sigamos mezclando. Bueno, nuestro equipo de producción, cual le estoy muy agradecida, puso todo su empeño en que contactáramos con Ariel Luis Urquiola, la persona que hizo esta denuncia, y para ustedes tenemos esta entrevista. Nos las dio vía telefónica. Desde aquí les tiendo mi más sincero agradecimiento y por favor les pido, quédense y escuchen a este doctor, este científico, este verdadero disidente, que mientras estuve haciendo mi investigación para poder llegar a él, porque ustedes saben, ustedes que me conocen saben que este no es mi contenido, pero ya merita que alguien realmente les diga la verdad, porque estamos engañados, señores. Descubrió a una persona que de todos los diferentes disidentes que puedan estar aquí y que alcancé aquí en Cuba, nadie dijo una sola cosa negativa de los hermanos Urquiola. Así que me tengo tengo que recordarme que si alguien habla así es porque realmente hay méritos para ganarse ese respeto. La entrevista fue vía telefónica, él estaba en su trabajo. Nuevamente, gracias Ariel por dedicarme estos minutos. Sé que no querías hablar con nadie, me diste un gran privilegio y aquí tienen
lo que me dijo. Hola, Ariel, gracias por contestarme, mijo. Discúlpame que te he insistido tanto. He estado tratando de comunicarte porque, como ya debes saber, esas directas tuyas, pues, están dando mucho de qué hablar y a mí me gustaría, si para hacer Zona Cero Podcast, quisieras explicarme en contexto un poquito más en contexto qué pasó para mi público, para mis seguidores, ¿viste? A ver, mira, Clarita, yo creo que mi directa es bastante esclarecedora. Como tú conocerás, es una acusación grave, Sí. una acusación grave que puede tener repercusión de carácter legal contra mi persona en caso de que sea yo quien está mintiendo. Eso creo que lo debes de saber tú también por experiencias de otras personas, de otros colegas. Y lo que te puedo decir es que en estos momentos ha ocurrido diferentes fases dentro de un proceso legal. Es decir, no dentro de un proceso legal, perdón, dentro de un crimen. Cuando ocurre un crimen que es organizado, de manera organizada, ocurren varias cuestiones. Dijéramos que la primera parte es el hecho del crimen en sí. El crimen es planeado por los perpetradores, es coordinado, perfectamente coordinado, se valen de determinadas habilidades para poderlo lograr. Sí. Luego llega el momento en que si ese crimen no implica la vida de la víctima y la víctima se entera, es decir, es la otra parte del proceso, como la víctima se entera de que ha sido usada para un fraude de magnitud institucional que nada menos y nada más involucra a la casa no gubernamental más grande del mundo en función de los derechos humanos, que es Freedom House. No sé si sabrás, pero Freedom House, cuando surge en el 41, en 1941, justamente para movilizar la opinión pública de los norteamericanos para involucrarse en la Segunda Guerra Mundial y salvar del fascismo italiano, del nazismo alemán y del franquismo español a Europa, porque de lo contrario hoy estuvieran hablando aquí todo el mundo en alemán. Es decir, para que tengas una idea de la magnitud de la fundación de esa organización no gubernamental por la esposa de Roosevelt, el expresidente, el presidente en aquel momento circunstancial del mundo, que fue uno de los momentos icónicos de la historia del mundo moderno. Sí. Pues bien, cuando esto sucede, fíjate que ya estamos en el otro estado en que las víctimas se enteran de lo que ha sucedido en su nombre, pues entonces viene la fase de la organización que ha formado parte del crimen, porque Freedom House fue estafada, pero forma parte del crimen, de la estafa. Y le corresponde a ellos hacer una investigación. En este caso, perdona que te interrumpa, poniéndolo en contexto, Freedom House debe investigar esto. Lo hizo, ya esa fase culminó. Y el viernes pasado, a las 9 de la noche, en una reunión con mi hermana, los directivos que yo mencioné en la directa, que están muy claros los nombres, incluyendo la directora del programa de ayudas de emergencia, comunique el resultado de la investigación, que es simplemente un fraude cometido por el señor Orlando Luis Pardo Lazo, y en el cual se verifican que ciertamente los avales sobre mi caso, que era la persona que estaba presa, que era un preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional, con una detención arbitraria declarada por el grupo de detenciones arbitrarias, era expedita la emisión de esa ayuda, y que por tanto ellos corrían el riesgo de que pudiera ser un fraude, pero que era muy lógico que fuera un fraude, porque en primer lugar yo era una persona extremadamente conocida, no me estoy diciendo extremadamente popular, extremadamente conocida en el marco de las organizaciones más respetadas del mundo sobre los presos políticos, que son Amnesty International y el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Y ambos se habían pronunciado de manera expedita. Entonces, ¿qué piensan ellos? Que no iba a haber ningún tipo de problema. Y como este señor, Orlando Luis Pardo Lazo, tenía los avales sobre nuestros casos, nada menos y nada más que de dos opositores que trabajaban con Freedom House. Es decir, cuando te digo que trabajaban, no es que fueran asalariados de Freedom House o investigadores de Freedom House, sino que habían obtenido beneficios de Freedom House, que era la señora Rosa María Payá y el señor Frank Calzón. Pues entonces todo estaba muy claro.
era obvio que esta persona iba a recoger ese dinero y me lo haría llegar a mí por la vía que fuera, porque si bien es cierto, estamos en el contexto del 2018, sabes bien tú que en el 2018 las redes sociales no estaban muy activas dentro de Cuba, había muchísimas limitaciones, yo estaba en aquel momento o en la sala K, ya yo creo que cuando eso se ejecuta el dinero, ya yo no estaba en la sala K, ya yo estaba en mi finca bajo una licencia extrapenal, que eso, si lo sabes, es una figura ilegal dentro de las prisiones de Cuba. Así es. Es decir, esas eran mis circunstancias en las que yo estaba y que por tanto y demás había un cerco de mi finca total. Yo vivo en una montaña que además ya las montañas en sí hacen un cerco geográfico. Ahora bien, ¿cuál es la fase última que queda? Bueno, pues la fase última no, después que Freedom House me comunica a mí eso, ya te estoy explicando que ahí hay dos opciones. O Freedom House, dos opciones no, tres opciones. Por la parte de Freedom House es, o ellos llevan a Orlando Luis Pardo a la corte legal por un fraude de tamaña magnitud, o ellos hacen una declaración ante los ciudadanos cubanos que están inquiriendo el saber la verdad de lo ocurrido por lo grave que es y porque eso significa mucho para las demás organizaciones que han estafado no a Ariel Ruiz Urquiola, sino al pueblo de Cuba. Exacto. Que tú debes saber. Sí. Y en tercer lugar, me queda a mí, como sí les hice saber a ellos, la opción de correr por mí mismo con mis recursos a una denuncia, ya sea en mi propio perfil de Facebook o de manera legal. No lo puedo hacer de manera legal, te soy honesto, porque con mi salario de investigador en una universidad europea no me sirve para poder hacer una demanda de esa naturaleza y porque yo tengo que ponderar mis fuerzas y mis fuerzas están dirigidas contra una demanda al presidente actual de Cuba, que por supuesto es un dictador, que eso es un régimen, por supuesto que eso es una autocracia en términos técnicos, porque la gente es tan ignorante que hay veces que no sabe ni lo que significa autocracia. Autocracia no es un término bonito para definir a un régimen militar, es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Y por a él, ese presidente, que no lo elegimos ni tú ni yo, al secretario del Partido del Comunista de Cuba en aquel momento, que fue Raúl Modesto Castro Ruz, y al médico que firmó mi resumen de historia clínica cuando yo obtengo el egreso de la sala K de penados del Hospital Provincial Abel Santa María. Como tú comprenderás, eso para mí es mucho más significativo, porque sería la primera vez que criminales de tamaña magnitud y dictadura sean llevados a una corte federal en un país donde esté instaurado la jurisprudencia universal, es decir, el principio de jurisprudencia universal. Exacto. Algo que no ha ocurrido inexplicablemente en ninguna otra parte del mundo en 65 años que esa gente llevan cometiendo crímenes. ¿Correcto? Correcto. Me refiero a la familia Castro. Entonces, ahora, bien, ¿cuál fue mi elección? Ya te estoy diciendo lo que yo hice. Ahora le corresponderá a Freedom House saber qué hacer ante el pueblo de Cuba, porque hay una responsabilidad moral ante el pueblo de Cuba, porque si bien ellos están velando por los derechos humanos y las libertades en todo el mundo, ellos deben de saber que 65 años en Cuba han sido demasiado, y han sido demasiado porque organizaciones del respeto y de la magnitud de la talla de ellos han sido ultrajadas por fraudulentos como este señor. Una pregunta, Ariel. A pesar de que Pardo es el que está en el candelero, debe ser, por supuesto, como explicaste, el que tramita todo. Para allá, Rosa María, lo hizo en conjunto a él, ayudó. ¿Cuál es su participación? Bueno, su participación, como yo dejo en claro, para Freedom House es nada, porque ella lo que hace es que avala
que realmente el caso del doctor Ariel Urquiola es un caso de un prisionero de conciencia, que es una persona que está presa, que es una persona que está en condiciones, que ha hecho una huelga de hambre y de sed, que eso lo pudo haber hecho Rosa María Payá, lo pudo haber hecho cualquier persona que conoce tu trabajo. Claro, lo que pasa es que para Freedom House no lo puede hacer cualquier persona, sino lo debe hacer un luchador reconocido profesionalmente de derechos humanos. Exacto. Porque incluso, para serte honesto, yo no soy un profesional en la lucha de los derechos humanos, yo soy un profesional en la lucha de los derechos cívicos de los cubanos. Exacto. Tú, yo y cualquier otro cubano de a pie, tan simple como eso. Yo no represento ni cobro dinero absolutamente por ningún tipo de trabajo de esta naturaleza. Mi cobro es por mis proyectos de investigación y por mis investigaciones o mi trabajo en el campo, como te he dejado en claro, que fue incluso lo que yo hice después que me expulsaron de la universidad. Ahora bien, eso es ante Freedom House, pero ante mí ella sí tiene una responsabilidad moral, y la responsabilidad moral que tiene, como expliqué yo en la directa, es que ella me miente cuando yo en el 2019 me entero que estoy infectado de HIV y recabo ayuda a niveles muy contados de personas o personalidades, porque no eran instituciones, eran personalidades, más que instituciones, en la lucha por los derechos y libertades del pueblo de Cuba, como ella y como el señor director de Derechos Humanos de apellido Montenegro en la Fundación Cubana Americana. Esas dos personas, uno se burla de mí, Montenegro, incluso de manera homofóbica, y como que si tú estuviste preso, bueno, ¿qué credibilidad va a haber de que tú no cogiste eso en la prisión? Oye, esto es tan maquiavélico como decirle a una mujer violada sexualmente con disidentes, pero fundamentalmente por los niños huérfanos, para quitarse esa carga social económica de violencia con sexo consentido. Una cosa tan horrible, más horrible que eso. De usar un arma violenta, el hecho de que esta señora, yo acudo a ella, ya quitando Montenegro fuera del potaje, porque él entra justamente porque yo quiero contar toda la realidad de lo que pasó en ese entorno. Y yo le pregunto a esta señora que si ella conoce de alguna organización o si ella me puede ayudar a encontrar fondos para pagar las facturas de los hospitales universitarios de Ginebra y de Zúrich, que era donde se estaban haciendo las pruebas para caracterizar mi población de HIV y deducir cuándo y cómo putativamente llegó ese virus a mi cuerpo. Entonces ella me responde que ella no lo lamenta mucho, pero que ella no me puede dar ningún consejo de ninguna organización, porque ella no conoce a ninguna organización que ayuda directamente a las víctimas ni a los en este caso como yo era, porque una cosa es también lo que yo te digo y una cosa es cómo se percibe la lucha de un activista por los derechos humanos. ¿Quién no sabe de mi lucha por los derechos cívicos y libertades del pueblo de Cuba, de todos los cubanos, de los campesinos, de los homosexuales, de la gente, de cualquier tipo de persona? Entonces ella me dice que ella desconoce a una organización que me puede ayudar, y luego me entero yo, a raíz de este año, que Freedom House, ella fue la que fue signataria para avalar el caso mío y que Orlando Luis Pardo cobrase ese dinero. Entonces eso es una grave mentira. No sé si me hago entender. Una súper grave mentira, sí. La mentira adquiere una mayor connotación porque tú estabas abusando de una víctima que quería defenderse, una víctima directa del comunismo que había sobrevivido y que, de poder obtener todas esas pruebas, podía conducir a un juicio justo en contra de la dictadura de Cuba. Para mal de ella y de Montenegro, mi médico suizo, al verme en esa situación y al ver él cuán escandalosa era esa situación, decide financiar con su dinero y el de su familia, porque es un hombre que tiene 2 niños pequeños, pagarme el costo de esas pruebas. Wow. Porque todo esto era, imagínate, cuando se hace todo este proceso de investigación científica, que no es lo mismo que una investigación como la que tú puedes hacer, como la que hizo Freedom House, que es una investigación criminal. Cuando tú estás haciendo esta investigación científica, yo no podía consumir ningún medicamento. Por tanto, la enfermedad en mi cuerpo avanzaba aceleradamente porque ellos habían puesto un inóculo muy grande. Wow.
Es decir, que yo no podía consumir ningún tipo de medicamento mientras todo este proceso de investigación no concluyera, porque al momento en que yo pensara con un tratamiento médico, pues en ese momento se borraba la población viral y con ella las huellas genéticas que delataban cuándo y cómo putativamente entró el virus a mi cuerpo. Entonces, esa persona miente con todas esas implicaciones. ¿Por qué entra Frank Calzón? Yo me entero. En el 2000, yo no sabía nada que él estaba involucrado en todo este proceso, pero cuando Freedom House me lo dice, yo hago la asociación y digo, este señor estuvo en contacto conmigo en el 2020, previo a mi intervención en Naciones Unidas, que creo que fue icónica para la mayoría de todos los cubanos en el mundo, porque vieron cómo un simple ser humano, con un esfuerzo de una huelga de hambre frente a Naciones Unidas, entró a denunciar los crímenes que la dictadura había cometido contra su hermana con tortura médica, contra él con tortura médica y contra los médicos que estaba explotando de manera irracional en todos los países donde se encontraban las misiones médicas cubanas. Y entonces ese señor me pregunta a mí cómo me puede ayudar, y con dinero. Y yo le digo que yo no recibo dinero, que si él me puede ayudar, eso fue ya en el 2020, ya había concluido toda la investigación del HIV y toda aquella historia, pero yo no conseguía todavía los fondos para llevar a juicio a la dictadura de Cuba, porque tenía que tener dinero o tenía que tener estatus social dentro de la sociedad para yo poder llegar a un team de abogados especializados en derecho constitucional e internacional para poder interponer ese proceso. Eso yo lo he logrado, para que tengas una idea clarita, ahora, justamente a principios de este año. Wow. Ahora, desde el 2019, en que yo descubrí lo que me había sucedido. ¿Por qué? Porque esto lo he tenido que hacer yo solo, con mi esfuerzo, con mi dinero, con el soporte de algunos cubanos que muchas veces me dieron un plato de comida cuando yo no tenía trabajo o un techo. Pero así es como ha sido. Entonces es cuando yo asocio y yo le digo a ese señor en aquel momento, en el 2020, mira, es que mi computadora se rompió justamente cuando salí de Cuba en el 2020, y eso fue en el 2020, no te vayas a pensar que yo denuncié lo que me había ocurrido a mí de violación hacia mi cuerpo, con la infectación de un HIV por vía parenteral en mi brazo derecho, que después que yo hice eso yo no entré a Cuba. Yo sí entré a Cuba. Entré a Cuba en diciembre de ese año, y cuando yo salgo en febrero del año 2020, mi computadora nunca más volvió a funcionar. No te puedo explicar lo que pasó. Lo que pasó conmigo en el aeropuerto fue que ese avión que iba directo a Berlín, porque yo continuaba con mi beca postdoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín, que cuando a mí me llevan preso, 3 o 4 días después de que a mí me llevan preso, yo tenía mi pasaje ya comprado para irme para la Universidad Humboldt en Berlín y continuar mi proyecto de investigación, ganado por mí. Otra cosa que te quiero aclarar, estos proyectos de investigación que yo he ganado, estas becas, las ha ganado el doctor Ariel Ruiz Urquiola, aplicando como aplicaría cualquier científico del mundo con un proyecto de investigación a un programa. Claro. Y el programa premia a los mejores proyectos, tan simple como eso. No tiene nada que ver con la dictadura de Cuba, como tú comprenderás, nada tiene que ver. Incluso la organización que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Humboldt, me pagaba a mí incluso hasta el pasaje, los tickets, la visa, el medical insurance, todo me lo pagaba la universidad. Entonces, bueno, yo cuando le digo esto, que mi computadora se había descompuesto y que yo no tenía incluso una computadora para yo entrar a Naciones Unidas y hacer mi speech, que yo le estaba haciendo con la computadora de una de las familias que había conocido a raíz de mi huelga de hambre y de sed como preámbulo para entrar en Naciones Unidas. Y bueno, este señor me dice, pues lo voy a consultar con mi organización, que yo, para ser honesto, no recuerdo el nombre de su organización, y te dejo saber si te podemos ayudar con la computadora. Y me dice él a mí,
Y yo le digo a él, sí, pero si me pueden ayudar, no es con cualquier tipo de computadora, es con una computadora que tenga la suficiente capacidad para poder procesar la secuencia de investigación, porque yo voy a seguir insistiendo en volver a la academia de ciencias en alguna parte de Europa y poder concluir mi proyecto de investigación, porque eso es una manera de avalarme también en mi lucha contra ese régimen que me botó de la Universidad de La Habana en el 2016 y que me canceló continuar con mi proyecto de investigación usando todas las artes que hace, pero los alemanes no se detuvieron hasta que me llevaron preso, porque yo, aunque no estaba ya militando en la Universidad de La Habana como investigador, como profesor, pues la Universidad Humboldt sí me contemplaba a mí como investigador dentro de su staff. Entonces, bueno, esto te lo estoy contando para que veas por qué todos estos personajes entran a raíz de este problema. Porque dos de ellos fueron garantes de Orlando Luis Pardo Lazo, de la petición, vamos a ser exactos, de la petición de Orlando Luis Pardo Lazo en favor de Ariel Ruiz Urquiola. Tú podrás comprender que cuando yo veo que hay personas que han sido tan bajas de usar la causa médica de una paciente de cáncer que cada 21 días tiene que ponerse un tratamiento oncológico, que han usado eso para justificar esa cantidad de dinero, ya salta la primera duda. Pero es que el dinero está sacado a nombre de Ariel Ruiz Urquiola. ¿Qué tiene que ver su hermana con este embrollo? ¿Qué tiene que ver su hermana con este embrollo? Lo único que podía haber tenido que ver su hermana era si ella hubiera recibido el cheque con los $10,000 y se los hubiera robado ella, ¿comprendes? Claro. Pero ¿qué tiene que ver mi hermana? Ni un tratamiento supuestamente médico de mi hermana, que además ellos están mintiendo, ahí están cometiendo, fíjate, allí el fraude este se va extendiendo, en donde hay personas que han hablado por Orlando Luis Pardo, que hizo una declaración de que él pagó medicamentos de mi hermana. Eso es algo muy grave, Clarita. Eso es algo muy penado. Y es incierto. Pero no es que además es que es grave, porque los tratamientos oncológicos en los Estados Unidos y en Europa los puedes comprar tú en una farmacia. Tienen que ser prescriptos por médicos. Tú no puedes ir a una farmacia y comprar un tratamiento oncológico. No puedes. No, eso Tienes que tener una prescripción médica. Por tanto, este señor está involucrando a médicos. Wow. Está involucrando a instituciones médicas. Orlando Luis Pardo. Si es cierto que él fue el que hizo esa declaración que algunos youtubers han publicado. Así que fíjate la magnitud de fraude que tienen todas estas personas. Ariel, una pregunta para ponerle en contexto al público que nos va a estar escuchando. Solamente que aprendan un poquito sobre Freedom House. ¿Es verdad que Freedom House durante tu vida y que se ha constatado que eres un disidente, etcétera, todo lo que tienen que constatar ellos, dan una sola ayuda monetaria o hasta cierto punto? ¿Cómo funciona eso? No, mira, si tú puedes entrar al perfil de Freedom House, al website, y tú puedes ver ellos tienen múltiples programas, pero hay un programa en específico que son las ayudas de emergencias a personas connotadas activistas de derechos humanos. Entonces estas ayudas, como su nombre lo dice, son de emergencia. ¿Qué quiere decir que es de emergencia? ¿Qué ha ocurrido en una emergencia? Que, por ejemplo, le han robado, le han confiscado la casa, le han confiscado los equipos de cómputo de trabajo, lo han golpeado o lo han infectado con algún arma biológica, y para pagar, fíjate que ellos, aunque dicen que se paga un tratamiento médico, no es un tratamiento médico, no, es que lo que se paga es la investigación, porque cuando tú eres abusado físicamente en cualquier país del mundo, tú tienes que ir a un perito médico, y ese perito médico te examina, y entonces cuando te examina da una especie de confirmación médica, de que la persona tiene efectivamente estos traumas físicos, estas historias, así como acompañamiento legal. ¿Qué quiere decir acompañamiento legal? El acompañamiento legal quiere decir que te permita a ti de alguna manera interponer un recurso legal contra quienes te han hecho el crimen. Pero es hasta ahí, es limitado, es un fondo puntual para socorrer a esa persona
en esas condiciones específicas que yo te estoy diciendo. No es para pagar tu modo de vida o algo por el estilo. En aquel momento, en el 2018, imagínate, yo estaba preso, en huelga de hambre y de sed, abusado, golpeado, sin ningún tipo de derechos, sin abogados. Es que imagínate que el juicio mío fue un juicio sumario. En el cual yo no tuve contacto con mi abogado. Es decir, el abogado me conoció a mí en el acto del juicio. Wow, te despojaron de todos tus derechos básicos. De todos los derechos. Entonces te cuento todo esto para que tengas una idea de que es un fondo muy emergente. Y como es un fondo muy emergente, en lugares como Irán, como Corea del Norte, como China, como Rusia, como Cuba, como Vietnam, como Venezuela, cuando tú estás viendo estos contextos, son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Normalmente las víctimas no pueden estar en contacto con Freedom House de manera directa. Y entonces hay personas que son, dijéramos, de elevada estatura moral y reconocimiento profesional en la lucha por los derechos humanos, que se arrogan este tipo de derechos para ayudar a las víctimas. La mayoría de las veces son personas honestas o instituciones honestas. Otras veces son fraudes como el que ha ocurrido. Entiendo perfectamente. Entonces, este fondo, por eso es que se da una sola vez, porque es un fondo de emergencia a una persona natural o a una institución. Porque para hacer carrera política, no política, por eso te lo aclaro, sino de defensas de derechos humanos y de libertades, pues existen otros tipos de fondos que algunos los puede promover Freedom House, pero hay otras tantas organizaciones que lo promueven en los Estados Unidos y en Europa y en Australia y en el mundo entero, ¿comprendes? Comprendo perfectamente. Tú no sabes cuánto te agradezco este tiempo que me dedicaste. Yo siento que empezamos bien. Me siento comprometida junto con mi equipo de producción en que por lo menos las personas que me siguen, que saben que quizás nunca este ha sido mi contenido, pero que como cubana que soy, me preocupan muchas cosas, porque soy de las cubanas que ha tenido que dejar los suyos y a veces no nos damos cuenta ni de la raíz por qué lo estamos dejando, y de alguna manera todo es política. Entonces... Todo, Clarita, pero además déjame decirte una cosa. Esta lucha la vamos a ganar los cubanos de a pie. Esta lucha no la vamos a ganar con los burócratas políticos del otro lado, que son la imagen especular de la familia Castro y toda su corruptela dentro de Cuba. Son tan malos como ellos. No quiero decir todos, pero una gran parte sí. Porque vuelvo a explicarte que no hay razón posible que con tanto dinero invertido para democratizar Cuba no se haya logrado nada. Un juicio político contra la familia Castro. Exactamente. Entonces yo estoy comprometida en este minuto en que mi público, que quizás nunca se ha sumergido en este mundo de disidencias, secuestro de derechos humanos de disidentes, fraude de una mafia que es palpable, pues se sumerja en un idioma fácil para ellos, entendible de la vida diaria. Y espero que poco a poco vayas viendo lo que voy haciendo. Si tienes cualquier cosa para mí que quieras acotarme en algún momento, también te lo voy a agradecer. Por el momento, hoy estoy muy agradecida que me hayas dedicado este tiempo, y voy a comprometerme en que todas las personas que vean este programa y necesiten y quieran y se sientan comprometidos con romper este ciclo de callarnos y no ver, le escriban a Freedom House para que se manifieste, porque sí queremos llegar al fondo de todo. Es el derecho de ustedes, Clarita, es el derecho de todos los cubanos, como mismo yo escribí, para aclarar la situación, es el derecho de ustedes también a, dijéramos, buscar la verdad. ¿Quién está mintiendo? Porque es muy importante definir aquí quién es el criminal, y quién es la víctima. Porque hoy la víctima somos mi hermana y yo. Pero ayer fueron otros que no pudieron hablar, o otros que murieron dentro de Cuba, en las cárceles y demás. Ha habido muchas víctimas, Clarita. Así mismo es. Ariel, voy a estarle pasando todo esto a producción y bueno, ya estamos en contacto, tienes mi número para lo que necesites, para lo que sea, y una vez más, gracias, mi vida. Gracias a ti, un abrazo fuerte y vamos a ganar en esta pelea. Seguro en esta que pelea vamos por a los hacer. derechos
y las libertades de los cubanos vamos a ganar. Los cubanos de a pie, en nosotros está el ganar esta pelea. Seguro que sí. Vamos a empezar a practicar que los cubanos se unan y se entiendan que no importa la ideología, no importa nada, seguimos siendo hermanos. Algunos no se dan cuenta hasta años, otros en días, otros de siempre. Pero nos une una Cuba y nos une una necesidad muy grande de expresión, de libertad. Pero, una Cuba que no puede ser a semejanza de la Cuba de antes del 59, déjame explicarte, porque no es verdad que todo era radiante, porque si no, no hubiera habido una revolución de pueblo. No, una Cuba que tenga estándares económicos internacionales, pero que también tenga estándares de respeto a los derechos humanos internacionales. Exactamente. No una Cuba donde volvamos de nuevo al latifundio, donde volvamos de nuevo a mantener en ignorancia a las masas, donde volvamos de nuevo a la discriminación, a una élite económica por encima de todo el mundo, cuando en realidad el valor de una sociedad estriba en sus ciudadanos, en reconocer cuán importante es quien hace una vacuna como quien maneja el ómnibus para que esa persona pueda llegar a su trabajo, como quien limpia una calle para que no hayan enfermedades y una insalubridad general. Es decir, esa es la Cuba a la que nosotros aspiramos. Seguro que sí. Y con el favor de Dios y quitando un poco de todas estas sanguijuelas que se están chupando hasta las ganas de luchar del cubano de a pie, vamos a lograrlo. Te lo agradezco mucho. Voy a empezar entonces a trabajar en este material para ponerlo al público y bueno, aquí estoy para servirte. Gracias, de verdad, doctor. Un abrazo fuerte. Un abrazo, mi amor. Quiero que ustedes me dejen aquí su opinión. Me parece que el doctor habló muy claro de la situación real que vivió. Esto corresponde porque ahora está en Europa, ahora está libre, ahora ya pudo hacer sus investigaciones sobre la oclusión del virus en él de parte de la dictadura, pero se entiende por qué pasó tanto tiempo hasta ahora que hubo un veredicto sobre esto de parte de Freedom House. Entonces, yo solo quiero decirles a ustedes que estamos delante de una papa caliente, pero a mí no me va a quemar mis manos para ponerle a ustedes el plato servido de todo lo que yo pueda investigar. No estoy diciendo que tengo la verdad en la mano, pero me voy a esmerar en ponerles a ustedes las pruebas de cada cosa que esté nebulosa, porque ya se requiere que alguien le hable claro al cubano. ¿Entienden? Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Déjame en este video, comparte el video, dime tus inquietudes, pero quiero que tengas esto reservado. Zona Cero Podcast es lunes, miércoles y viernes. Mas, sin embargo, es tanta la información que tengo para ustedes que este domingo a las 9 de la noche tenemos una edición especial y vamos a saber